La peor soledad es la sensación de estar rodeado de gente, sobre todo cuando es tu propia familia. Esta frase resuena en mi cabeza mientras observo la sala de mi casa, un lugar que debería haber sido mi refugio, pero que ahora parece el vestíbulo de un hotel desconocido. Los muebles caros e impersonales brillan bajo la luz artificial, y el aroma de un perfume floral que no reconozco flota en el aire, intentando sin éxito disimular el vacío. Se mueven a mi alrededor, me hablan, pero sus ojos me recorren como si fuera un fantasma, una reliquia de un pasado que preferiría no olvidar. Lo cierto es que me he convertido en una carga, una factura que pagar ahora que su fuente de ingresos se ha agotado. Me llamo Javier, tengo 62 años, y nunca imaginé que la casa que construí con el sudor de mi frente se convertiría en mi prisión, y que mis carceleros serían mi propio hijo y su esposa. Durante 11 años trabajé en la construcción en Los Ángeles, apilando ladrillos bajo un sol implacable, tragando mi anhelo junto con el polvo, todo para que pudieran tener un techo seguro y una vida mejor. Cada dólar que enviaba era una promesa, un pedazo de mi vida que sacrifiqué voluntariamente. Hoy, al regresar, descubro que el precio de mi dedicación fue mi propia dignidad, y que el hogar que soñé se vendió por una miseria. Lo irónico es que, en este preciso momento, están planeando una pequeña fiesta de bienvenida, un acto mal ensayado para salvar las apariencias ante los vecinos. Mi nuera, Brenda, lo orquesta todo con una sonrisa que no llega a sus ojos calculadores, mientras mi hijo, Ricardo, asiente en silencio, un hombre cuya fortaleza parece haberse disuelto con el tiempo. No saben que esa desconfianza, esa amarga semilla, ya ha germinado en mi pecho. No imaginan que el anciano que ven frágil e ignorante aún posee el recuerdo nítido de un hombre que aprendió a sobrevivir con muy poco, y que este recuerdo será su perdición. Antes de continuar con esta historia, me gustaría pedirles un pequeño favor que significa mucho para mí. Por favor, hagan clic en me gusta, suscríbanse al canal y comenten desde dónde lo ven y qué hora es en su ciudad. Me encantaría saber qué tan lejos llega mi voz. Su apoyo es una luz en este momento oscuro y me da la fuerza para seguir adelante y compartir cada detalle de este camino. Saber que no estoy completamente sola en esta lucha me da el coraje necesario para afrontar lo que me espera, y su interacción me ayuda a llevar este mensaje a más personas que puedan estar pasando por algo similar. Les estoy inmensamente agradecido a cada uno de ustedes. Esta conexión, incluso a la distancia, es un bálsamo para el alma cansada. Al volver a mi realidad, la casa en Oaxaca ya no es la misma. Recuerdo vívidamente las cartas que recibí, describiendo cada mejora, cada inversión. Hoy veo que la palabra inversión tenía un significado muy diferente para ellos. El patio, donde mi difunta esposa cultivaba las rosas más hermosas del barrio, es ahora una fría y estéril losa de cemento, diseñada para albergar el segundo coche de la familia, un vehículo de lujo que contrasta por completo con la sencillez de nuestro barrio obrero. Cada detalle grita una traición que aún no podía identificar por completo. Ese jardín era el alma de la casa. Era donde nos sentábamos los domingos por la tarde, donde los niños corrían y donde se hacían promesas. Verlo cimentado fue como una puñalada en el pecho. Era la primera señal visual, innegable, de que los valores que tanto me había esforzado por preservar habían sido enterrados junto con la tierra fértil. Brenda justificó el trabajo con una excusa práctica sobre la dificultad del mantenimiento, pero vi la verdad en sus ojos. Estaba borrando sistemáticamente todo rastro de un pasado humilde, un pasado que me incluía. Quería construir un nuevo legado sobre las ruinas del mío. Dentro de la casa, la situación era aún peor. Los muebles de madera maciza que había ayudado a elegir antes de irme fueron reemplazados por muebles de diseño moderno, fríos e incómodos. La mesa de la cocina, donde tantas comidas familiares se compartían, dio paso a una isla de mármol donde nadie parece sentarse junto. Viven en espacios separados, cada uno inmerso en su propio mundo digital, conectados a Internet pero desconectados el uno del otro. Yo, que había soñado con la calidez del reencuentro, encontré un silencio gélido,
roto solo por el sonido de las notificaciones en sus costosos celulares. La pequeña caja de madera, mi compañera de 11 años, ahora reposa en mi regazo. Está desgastada por el tiempo y las innumerables veces que la abrí para releer cartas y mirar el primer billete de dólar que gané. Para mí, esta caja no solo contiene papel, guarda el propósito de todo mi sacrificio. Es la prueba física de mi dedicación, el registro de cada gota de sudor, de cada noche de insomnio. Ellos solo ven una caja vieja e inservible, pero para mí es mi diario, mi caja fuerte y, como pronto descubrirás, mi arsenal. Recuerdo el día que me fui. Ricardo era solo un joven lleno de sueños, que prometía cuidar de la casa y la familia. Creí en él. Confié en que honraría mi sacrificio. Durante años trabajé el doble, aceptando los trabajos más duros que nadie quería, para asegurarme de que tuvieran no solo lo básico, sino también la oportunidad de estudiar, de tener una vida que yo jamás hubiera soñado. Cada remesa venía con instrucciones claras, una parte para gastos, otra para la universidad y una tercera para ahorros, un fondo para mi vejez, para que pudiera regresar y descansar en paz. Esta paz, sin embargo, parece ser un lujo que no me permito. Mi regreso no fue la celebración que había imaginado. Fue un evento formal. Mi hijo me abrazó con la formalidad con la que se saluda a un compañero de trabajo, y Brenda, la nuera a la que apenas conocía, me recibió con una amabilidad forzada, una sonrisa practicada que no ocultaba su impaciencia. Me instalaron en la habitación más pequeña de la casa, el antiguo trastero, mientras que mi antiguo dormitorio principal se transformó en una moderna oficina para ella. Me sentí como una inquilina, una extraña en mi propia casa. El trato que recibo es una mezcla de condescendencia e indiferencia. Hablan de mí como si no estuviera presente, discutiendo mi adaptación y mis necesidades, con la misma frialdad con la que se aborda un problema doméstico. Las comidas se sirven con una formalidad incómoda. Brenda controla cada aspecto de la casa con mano de hierro, desde lo que comemos hasta la hora a la que podemos ver la televisión. Ella es la reina de un castillo que yo construí, y yo, el rey exiliado, he sido relegado al papel de bufón de la corte. La fuerza de un hombre no reside en sus músculos ni en su cuenta bancaria, sino en su carácter y su memoria. Y mi memoria, por desgracia para ellos, es impecable. Recuerdo el valor de cada ladrillo de esta casa, el sudor que costó colocar cada uno. Recuerdo las promesas hechas en cada carta, los sueños que compartimos a través de la distancia. Mientras me subestiman, absorto en mis pensamientos, estoy, de hecho, reconstruyendo el rompecabezas de su traición, pieza por pieza, y la imagen que emerge es más aterradora de lo que podría haber temido. Brenda es la artífice de esta nueva dinámica familiar. A sus 35 años, encarna la ambición desbordante. Manipula a mi hijo con una habilidad impresionante, combinando chantaje emocional con promesas de un futuro prometedor. Lo ha convencido de que el estilo de vida del que presumen es un derecho adquirido, una recompensa por el sufrimiento de tener un padre ausente. Ha reescrito la historia, transformando mi sacrificio en abandono y mi generosidad en una mera obligación. Ella es la fuerza dominante, y mi hijo, por desgracia, es solo su sombra. Su debilidad reside en sus orígenes. Creció en una familia donde la pobreza era una fuente constante de vergüenza y humillación. Su miedo a volver a esa condición alimenta su codicia. No solo busca comodidad, sino también estatus. Necesita demostrarle al mundo, y a sí misma, que ha triunfado. Y para lograrlo, está dispuesta a pisotear a cualquiera, incluido el hombre que, sin saberlo, financió su ascenso social. Justifica sus acciones como una forma de proteger a su familia, pero en realidad, solo se protege de sus propios demonios. La excusa para mi aislamiento siempre es la misma. Es por tu bien, papá. Necesitas descansar. Me tratan como a un niño, o peor aún, como a un inválido. Intentan controlar mis idas y venidas, mis conversaciones con los vecinos,
como si temieran que la verdad se filtrara a través de los muros que ellos mismos han construido a mi alrededor. Pero la verdad se resiste a abrirse paso, y la mía estaba a punto de estallar de una forma que jamás habrían previsto. La paciencia que había aprendido a cultivar en las obras se estaba agotando. Esta mañana, durante el desayuno, pregunté directamente sobre la cuenta de ahorros. Quería ver los estados de cuenta, entender cómo había administrado mi dinero. La reacción de Brenda fue inmediata y reveladora. Evitó la pregunta, alegando que los documentos estaban con el contador, que era demasiado complicado para mí entenderlo. Parpadeó demasiado rápido y un leve rubor le subió por el cuello. Mi hijo, como siempre, apartó la mirada, mirando su taza de café como si fuera lo más interesante del mundo. Su silencio fue la respuesta más elocuente. Fue en ese momento que la sospecha se convirtió en una dolorosa certeza. Ya no necesitaba pruebas. El instinto de un padre traicionado gritaba en mi interior. El dinero se había esfumado. 11 años de trabajo duro, soledad y esperanza se habían reducido a coches, ropa de diseño y muebles caros. La magnitud del robo aún era desconocida, pero el hecho en sí era innegable. Sentí una furia fría apoderarse de mí, una claridad de pensamiento que no había experimentado en mucho tiempo. El viejo Javier, el trabajador agotado, moría, y en su lugar nacía un guardián de su propio honor. La gota que colmó el vaso llegó unas horas después. Mientras estaban de compras, decidí actuar. La excusa de Brenda sobre el contador era demasiado endeble, y sabía exactamente dónde encontrar la verdad: en el banco. Me vestí con calma, agarré mi vieja cartera y salí de casa, sintiendo el sol oaxaqueño en mi piel por primera vez en días, sin la presión de su vigilancia. Cada paso hacia el centro de la ciudad era un paso hacia la liberación, incluso si el destino era una verdad devastadora. Necesitaba saber la magnitud del daño. El gerente del banco, el señor Rodríguez, es un viejo conocido, un hombre de mi edad que ha visto crecer a mis hijos. Me recibió con un cálido abrazo, pero su expresión cambió cuando le expliqué el motivo de mi visita. Había lástima en sus ojos, una compasión que confirmó mis peores temores incluso antes de que abriera la boca. Me acompañó a su oficina, me ofreció un vaso de agua y, con la delicadeza de un médico que da una mala noticia, comenzó a explicarme la realidad de mis finanzas. Las cuentas estaban prácticamente vacías. Me mostró un extracto tras otro, revelando un patrón de retiros constantes y gastos exorbitantes a lo largo de los años. Compras en grandes almacenes de lujo, liquidación de autos importados, escapadas de fin de semana a resorts caros, un estilo de vida que yo, el prestamista, jamás podría soñar. Cada transacción era una bofetada, un insulto a mi sacrificio. Escuché en silencio, sintiendo cómo el suelo se desvanecía bajo mis pies, mientras la imagen de la familia que amaba se convertía en polvo. Pero lo peor estaba por venir. El señor Rodríguez dudó un momento, y luego me mostró un último documento. Era una solicitud de préstamo reciente, por una cantidad considerable, con la escritura de mi casa como garantía. Y allí, al pie de la página, estaba mi firma, o mejor dicho, una burda imitación de ella. Brenda había falsificado mi firma, intentando hipotecar lo único que me quedaba, el techo. Su plan era cerrar la transacción antes de que me enterara, probablemente para poder internarme en una residencia de ancianos y quedarse con todo. La revelación de la falsificación no me hizo gritar, no me hizo llorar. Al contrario, una calma escalofriante y aterradora me invadió. El dolor de la traición se transformó en una fuerza que desconocía tener. Ese papel era la prueba definitiva, el arma que necesitaba. Le di las gracias al señor Rodríguez. Le estreché la mano con firmeza y salí del banco. El hombre que entró, desconfiado y herido, no era el mismo que salió. El que volvía a casa era ahora un estratega, un guerrero dispuesto a reclamar lo que le pertenecía por derecho. El sol de la tarde parecía más fuerte, la ciudad más despejada. El dolor por la familia que había perdido dio paso a una determinación inquebrantable. Habían cometido un error fatal. Habían subestimado al anciano.
Pensaban que solo era una fuente de dinero, ignorante y pasivo. No habían contado con mi memoria, mi sentido del honor y, sobre todo, con la pequeña caja de madera que contenía 11 años de pruebas irrefutables. El juego había cambiado. Las reglas, a partir de ese momento, serían mías. Mi mente corría ideando un plan. No los confrontaría con gritos y acusaciones. Eso era lo que esperaban, lo que les permitiría llamarme loca, senil. No, mi venganza sería silenciosa, metódica y, sobre todo, legal. Usaría el sistema que habían intentado manipular en su contra. La casa estaba a mi nombre. La escritura original estaba a salvo, guardada durante años en un lugar que solo yo conocía. Habían construido un castillo de naipes sobre unos cimientos que aún me pertenecían. Al llegar a la esquina de mi casa vi el coche de lujo aparcado enfrente. La imagen que antes me había llenado de tristeza, ahora me llenaba de furia justificada. Vivían una mentira a mi costa, y había llegado la hora de rendir cuentas. Respiré hondo, no para calmarme, sino para absorber la fuerza que emanaba de mi decisión. Ya no luchaba por dinero, luchaba por mi vida, mi historia y mi dignidad. Y esa era una batalla que no estaba dispuesto a perder. El primer paso de mi plan fue simple, pero brutalmente efectivo. Necesitaba asegurar mi territorio. La casa, símbolo de todo el conflicto, sería mi bastión. Me habían hecho prisionero, pero habían olvidado que aún tenía las llaves del castillo. Y lo primero que hace un rey al reclamar su trono es asegurar las puertas contra traidores. La guerra estaba a punto de comenzar, no con un grito, sino con el sonido metálico de una llave girando en una cerradura nueva. A la mañana siguiente, me desperté antes del amanecer. Mientras la casa dormía, sumida en la arrogancia de su falsa seguridad, me moví en silencio. Me puse mi vieja ropa de trabajo, cogí una pequeña cantidad de dinero que había estado ahorrando para emergencias, y me fui. No fui muy lejos, solo unas cuadras. A la cerrajería, un hombre honesto que me conocía desde joven. Le expliqué, sin dar demasiados detalles, que necesitaba urgentemente cambiar la cerradura de la puerta principal. No hizo preguntas, solo asintió. Una hora después, el trabajo estaba hecho. La vieja cerradura, que habían abierto con tanta facilidad, estaba en una bolsa de plástico en mi bolsillo. La nueva, brillante y resistente, era un símbolo de mi poder recuperado. Sostuve la nueva llave en mi mano, sintiendo su peso metálico. Era más que un trozo de metal. Era la llave de mi libertad, de mi dignidad. El siguiente paso era buscar protección legal, y para eso no necesitaba un abogado caro. Necesitaba a alguien que luchara por los justos, y sabía exactamente dónde encontrarlo. Con la casa asegurada, mi siguiente destino era la Defensoría Pública. No tenía dinero para un abogado de renombre, pero sí algo más valioso: la verdad y las pruebas. Llevaba conmigo mi preciada caja de madera. Dentro, organizados por año, estaban los recibos de cada remesa enviada a lo largo de 11 años, y junto a ellos, cartas de mi hijo y mi nuera, que describían con detalle cómo el dinero estaba siendo bien custodiado e invertido en nuestra seguridad futura. Su ingenuidad al dejar un rastro de papel sería su perdición. El abogado que me atendió era un joven serio, con una mirada que revelaba un auténtico hastío ante las injusticias del mundo. Escuchó atentamente, sin interrumpirme, mientras le contaba mi historia. Coloqué sobre la mesa los recibos, las cartas y la copia del documento con la firma falsificada que me había proporcionado el señor Rodríguez. Vi un destello de indignación e interés profesional en sus ojos. Comprendió, al igual que yo, que no se trataba solo de un drama familiar, sino de un caso contundente de fraude y abuso de confianza. Estudió los documentos largo rato tomando notas. Su expresión pasó de la sorpresa a la furia contenida. «Señor Javier», dijo finalmente con voz firme, «usted no es solo la víctima, es el legítimo dueño de todo. La ley está de su lado, y con estas pruebas no solo podemos revertir cualquier intento de préstamo, sino también garantizar la protección permanente de su propiedad. Cometieron un error gravísimo». Salí del despacho del abogado sintiendo que me habían quitado un peso de encima,
pero con el corazón aún apesadumbrado. La validación legal fue reconfortante, pero la herida emocional de la traición permanecería latente durante mucho tiempo. Sin embargo, ahora tenía un camino, una estrategia. Ya no estaba a la deriva en mi propio dolor. Tenía el control. Regresé a casa, a mi fortaleza, y esperé. Sabía que no tardarían en volver y encontrar la puerta cerrada en sus narices. La primera batalla estaba a punto de comenzar. El sol ya se ponía cuando oí el ruido de su coche llegando. Mi corazón se aceleró, una mezcla de miedo y adrenalina. Me acerqué a la ventana del segundo piso, una posición estratégica que me permitía ver sin ser visto. Vi a Brenda y a Ricardo salir del coche, cargados con bolsas de la compra, riéndose de algún chiste. La normalidad de la escena era grotesca. Caminaron hacia la puerta y vi a mi hijo meter la llave en la cerradura. Lo intentó 1, 2, 3 veces. La confusión en su rostro se convirtió poco a poco en irritación. Brenda se acercó con impaciencia. ¿Qué pasa, Ricardo? Abre esta puerta, estoy cansado. Lo intentó de nuevo, forzando la llave. No funciona. Debe estar rota la cerradura. Fue entonces cuando me vio, una silueta en la ventana del piso de arriba. Entrecerró los ojos. La sonrisa se desvaneció, reemplazada por una máscara de furia. Javier, ¿qué le has hecho a la puerta? Baja y ábrela ahora mismo. El tono autoritario de su voz, que antes me había intimidado, ahora sonaba patético. La reina estaba fuera del castillo. Su voz, estridente y cargada de una rabia que nunca antes había oído, rompe el silencio de la calle. Javier, ¿qué clase de broma es esta? Te exijo que abras esta puerta inmediatamente. La palabra exijo flota en el aire, cargada de una arrogancia que solo la ignorancia puede generar. Desde mi puesto de observación en la ventana, miro el rostro de mi hijo. Parece un barco a la deriva, mirando de su furiosa esposa a la casa cerrada, completamente perdido. Intenta calmarla, pero sus palabras son devoradas por la furia de ella. Es un espectáculo patético y doloroso. No solo están fuera de la casa, están fuera de mi vida. Esta ya no es tu casa para exigir, Brenda. Respondo con una calma que los sorprende. Mi voz, proyectada a través de la ventana abierta, suena firme, más fuerte de lo que esperaba. Esta casa está a mi nombre. La compré y la construí con mi dinero, mi sudor, y a partir de hoy, las reglas han cambiado. Ya no es tuya. La sorpresa en sus rostros es casi satisfactoria. Se miran con incredulidad, como si la oveja que siempre habían seguido al matadero hubiera mostrado de repente sus colmillos de lobo. La primera semilla de duda sobre el control que creían tener había sido plantada. La reacción de Brenda es rápida y cruel. Al ver que la intimidación no ha funcionado, cambia de táctica y recurre al arma más sucia de su arsenal, mis nietos. Los empuja hacia adelante, susurrándoles algo al oído. En segundos, los rostros de los dos niños se deforman por las lágrimas. Abuelo, ¿por qué no nos dejas entrar? Hace frío aquí fuera, dice el mayor, con la voz quebrada, repitiendo claramente las palabras de su madre. Mi corazón se rompe en 1000 pedazos. Usar la inocencia de dos niños como escudo humano es una bajeza que no había previsto. Es la prueba definitiva de que su carácter no tiene fondo. Resisto el impulso de rendirme. Sé que abrir esa puerta ahora sería mi perdición. Con un dolor que me desgarra el pecho, me aparto de la ventana y la cierro lentamente. El sonido de sus gritos y el llanto de mis nietos se apaga, pero no por ello menos doloroso. Me siento en el sillón de mi esposa, el único mueble antiguo que no se atrevieron a tirar, y cierro los ojos. La batalla afuera es ruidosa, pero la verdadera guerra se libra adentro, entre el amor que aún siento por mi familia y el instinto de supervivencia que finalmente ha despertado. La noche promete ser larga y fría para todos. Finalmente, el ruido cesa. Imagino que se han refugiado en casa de un vecino, probablemente contando una versión distorsionada de los hechos, donde yo soy el viejo loco e ingrato. El silencio que se instala en la casa es denso y pesado. Por primera vez en mi años, estoy solo en este espacio, pero la soledad no me asusta. Al contrario, me trae una claridad inesperada. Me levanto y empiezo a recorrer las habitaciones, no como un prisionero,
sino como un inspector, un arqueólogo que desentierra las ruinas de una vida sepultada por la mentira y la superficialidad. Entro en lo que ahora es la oficina de Brenda, mi antiguo dormitorio. El aroma de su perfume aún persiste. Sobre el escritorio de cristal hay una laptop cara y montones de papeles. La curiosidad vence a la cautela. Enciendo la computadora. Para mi sorpresa no hay contraseña. Su arrogancia es su mayor debilidad. En unos pocos clics, encuentro lo que busco. Hojas de cálculo, extractos de tarjetas de crédito, correos electrónicos de facturación. La imagen que emerge es la de un desastre financiero. No solo vivían de forma extravagante, estaban ahogados en deudas, usando mi dinero para tapar un agujero mientras cavaban uno aún más grande. Descubro que el préstamo con mi firma, falsificada, no era una inversión, como probablemente argumentaría ella. Fue un último y desesperado esfuerzo por cubrir las deudas de juego de mi hijo, algo que me había ocultado todos estos años. Las cartas que me enviaba, hablando de su éxito en un pequeño negocio, eran una completa farsa. Había fracasado, lo había perdido todo y se había convertido en una marioneta en manos de su esposa, quien intentaba mantener la fachada de una vida perfecta a cualquier precio. La traición era más profunda, antigua y compleja de lo que imaginaba. Mientras rebuscaba entre los archivos, encontré una carpeta titulada Planes Futuros. Dentro, un documento que me heló la sangre. Era el borrador de una demanda de interdicción legal contra mí, alegando mi edad avanzada y confusión mental como motivos para declararme incapaz de administrar mis propios bienes. Incluso había un informe, encargado a un médico privado de dudosa reputación, que atestiguaba mi supuesta senilidad. No solo planeaban robarme la casa, planeaban borrar mi existencia, encerrarme en un manicomio y silenciar mi voz para siempre. La crueldad del plan era metódica, fría y absolutamente inhumana. Apago la computadora con manos temblorosas, no de miedo, sino de pura rabia cristalina. Camino a la sala y abro mi caja de madera. Saco una de las cartas de Ricardo, de hace 5 años. En ella, escribía con letra juvenil sobre sus sueños, sobre cómo el dinero que le enviaba aseguraba su futuro, sobre cómo me haría sentir orgullosa. Comparo al joven de esa carta con el hombre que vi afuera, débil y conspirador. ¿Qué le pasó? ¿Cómo pudieron corromperse tanto el amor y la ambición? Recuerdo un consejo que me dio mi difunta esposa, Elena, antes de irme. Javier, me dijo, tomándome las manos callosas, envía el dinero, ayuda a nuestros hijos, pero nunca olvides ahorrar algo para ti. No riqueza, sino dignidad. Un hombre sin dignidad no tiene nada. En aquel momento, no lo entendí del todo. Pensaba que mi dignidad residía en el sacrificio que hice por ellos. Ahora, encerrado en mi propia casa, comprendo la sabiduría de sus palabras. No solo se llevaron mi dinero, intentaron robarme lo último que me quedaba. Con la evidencia digital guardada en una pequeña memoria USB que encontré en el cajón, siento una nueva oleada de determinación. Ahora, no solo tenía los recibos y las cartas, tenía pruebas de la premeditación, el fraude, el plan para deshacerse de mí como si fuera basura. El caso que mi abogado tenía entre manos se había vuelto inquebrantable. La compasión que aún albergaba por mi hijo se disipa, reemplazada por una profunda tristeza. No fue solo una víctima de la manipulación de Brenda, fue un cómplice activo en cada paso del proceso. La noche transcurre en un torbellino de pensamientos y recuerdos. Al amanecer, oigo un coche patrulla detenerse frente a la casa. Era inevitable. Brenda, incapaz de resolver la situación por sí sola, ha recurrido a las autoridades, probablemente con una historia convincente sobre un padre anciano que perdió los estribos y los echó de casa. 2 agentes se acercan a la puerta y llaman con firmeza. «Señor Javier, habla la policía. Necesitamos que abra. Su familia está afuera, preocupada por usted». La palabra preocupada suena a insulto. Me dirijo a la puerta pero no la abro. Hablo a través de ella, con voz tranquila y respetuosa. «Buenos días, caballeros. Estoy perfectamente bien. Agradezco su preocupación, pero esta es mi casa, y la gente de afuera ya no es bienvenida». Les explico brevemente la situación,
informándoles que soy el único propietario y que estoy en proceso de emprender acciones legales contra ellos por fraude y abuso financiero. Les comento que mi abogado, de la Defensoría Pública, ya está al tanto de todo y puede confirmar mi historia. La mención de un abogado cambia el tono de la conversación. Los agentes se hacen a un lado para hablar con Brenda y Ricardo. La conversación es larga. Veo a Brenda gesticular, haciendo el papel de víctima desesperada. Pero los agentes, acostumbrados a los dramas familiares, mantienen una actitud profesional. Sin orden judicial ni pruebas de que represento un peligro, no pueden forzar la entrada. Al final, le informan que se trata de una disputa civil y que no pueden intervenir. La derrota en el rostro de Brenda es evidente. Su plan de usar a la policía para intimidarme ha fracasado estrepitosamente. En los días siguientes, la guerra se convierte en una guerra de desgaste. Cortan la electricidad de la casa, con la esperanza de que la oscuridad y la incomodidad me obliguen a salir. Pero olvidan que pasé años viviendo en condiciones mucho peores en barrios obreros de Estados Unidos. Enciendo velas, cocino en la pequeña estufa de camping que guardaba en el garaje y me adapto. Cada adversidad que me imponen no hace más que fortalecer mi determinación. Intentan quebrar a un hombre que ha sido quebrado y reconstruido incontables veces. Vecinos curiosos observan el desarrollo del drama. Algunos, influenciados por la actuación de Brenda, miran mi casa con lástima y desaprobación, pero otros, los mayores, que me conocen de toda la vida, empiezan a dudar de su narrativa. Doña Elvira, nuestra vecina de al lado desde hace más de 40 años, deja una bolsa de pan fresco y fruta en mi pared por la noche. Es un pequeño gesto, pero significa muchísimo. Es un recordatorio de que la comunidad, la verdadera, aún existe y que la decencia no se ha perdido del todo. Brenda, al darse cuenta de que el asedio no funciona, intenta un nuevo enfoque. Me envía mensajes, alternando súplicas y amenazas. Javier, por favor, piensa en los niños. Te extrañan. Cuando eso no funciona, su tono cambia. Te arrepentirás. Te quitaremos lo que nos pertenece y acabarás solo en una residencia de ancianos. Los mensajes solo sirven para reforzar mi base de evidencia. Cada palabra que escribe es un clavo más en su propio ataúd. Mientras tanto, mi abogado trabaja con ahínco. Presenta una orden de alejamiento que les impide acercarse a la propiedad y prepara la demanda principal. Me informa que la falsificación de firmas es un delito grave y que Brenda podría enfrentar consecuencias penales, además de las civiles. La noticia me llena de satisfacción. Nunca quise su destrucción, solo justicia, pero ahora me doy cuenta de que para personas como ella, la justicia es implacable. Una tarde, mientras estaba en el patio trasero intentando arrancar el cemento para dejar al descubierto la tierra, vi a Ricardo de pie al otro lado de la calle, solo. Me observó un buen rato. No había rabia en su rostro, solo un profundo agotamiento, el mismo que sentí después de una jornada de 12 horas trabajando en la construcción. Por un momento sentí lástima por él. Es el artífice de su propia miseria. Un hombre que cambió su herencia por un plato de lentejas envenenadas. Parecía querer decir algo, pero al final, simplemente se dio la vuelta y se marchó. Esta imagen de él, frágil y derrotado, me hace reflexionar. Recuerdo cuando era niño y soñaba con ser arquitecto. Lo animaba, le compraba bloques de construcción, elogiaba sus dibujos. Construirás casas preciosas, hijo mío, le decía. Y, en cierto modo, lo hizo. Construyó la prisión en la que vive hoy. Una estructura hecha de mentiras, sostenida por el miedo y adornada con infelicidad. La ironía es tan amarga que casi me atraganta. La soledad dentro de la casa silenciosa empieza a pesar. Recuerdo a Elena por todas partes. Recuerdo cómo arreglaba las flores en los jarrones, el sonido de su risa en la cocina, cómo me cogía de la mano cuando estaba preocupada. Hablo con ella en mis pensamientos, pidiéndole fuerza, su guía. ¿Qué harías tú, mi amor? Le pregunto a su retrato en la pared, y la respuesta parece llegar en la brisa que entra por la ventana. Lucha, Javier. Lucha por lo nuestro. Lucha por tu honor. La comida que me deja doña Elvira se convierte en mi principal fuente de sustento. Un día, junto al pan,
Encuentro una nota. Señor Javier, estamos con usted. No se rinda. La verdad siempre sale a la luz. Sus palabras me conmueven profundamente. La solidaridad silenciosa de la anciana es más poderosa que todos los gritos y amenazas de Brenda. Me recuerda que incluso en la oscuridad pueden brillar pequeñas luces de bondad, y que estas luces son suficientes para guiarnos. Su estrategia de aislarme, en realidad, me fortalece. El tiempo que paso solo me permite organizar no solo mis pruebas, sino también mis sentimientos. La agitación de la ira, el dolor y la confusión comienza a calmarse, dando paso a una determinación fría e inquebrantable. Sé lo que debo hacer. Ya no se trata de venganza, se trata de restablecer el orden natural de las cosas, de honrar la memoria de mi esposa y el sacrificio de mi vida. Se trata de asegurar que mi legado no sea de explotación, sino de dignidad. Mi abogado me llama para ponerme al día. Ha programado una reunión de mediación. Es un paso obligatorio antes de que el caso vaya a juicio. ¿Quieren negociar, señor Javier? Creo que su abogado se dio cuenta de la fragilidad del caso. Siento un nudo en el estómago. La idea de volver a enfrentarlos, de sentarme a la mesa con quienes me traicionaron tan vilmente, me da náuseas. Pero sé que es un paso necesario. Es una oportunidad para mirarlos a los ojos y demostrarles que ya no soy el viejo ingenuo que creían. La preparación para la reunión es mental. Reviso todos los hechos, todas las pruebas. Recuerdo el plan de interdicción, la firma falsificada, las deudas de juego. No voy a la reunión a buscar la reconciliación. Ese puente se ha quemado, y sus cenizas se han esparcido al viento. Voy a dictar los términos de mi victoria, a reclamar lo que es mío y a asegurarme de que nunca más puedan hacerme daño a mí ni a nadie más. La humildad que me ha caracterizado toda la vida dará paso a una firmeza que no reconocerán. Llega el día de la reunión. Me pongo mi mejor ropa, una camisa, sencilla pero limpia y bien planchada. Me miro al espejo. Veo a un hombre mayor con más arrugas y canas que cuando me fui, pero también veo una fuerza en mis ojos que antes no tenía. Es la fuerza de quien lo ha perdido todo, y por lo tanto, ya no tiene nada que temer. Agarro mi caja de madera, mi talismán, mi carpeta, y salgo de casa, cerrando la nueva cerradura con un clic firme y definitivo. En el despacho del abogado, ya me esperan. Brenda lleva un traje caro, un intento de proyectar poder y control. Ricardo está de pie junto a ella, pálido y con ojeras. Evitan mi mirada. Su abogada, una mujer de aspecto severo, empieza a hablar, proponiendo un trato. Ofrecen pagarme una renta simbólica y permitirme vivir en la casa, siempre y cuando retire los cargos. La propuesta es tan insultante que casi me río. Mi abogado empieza a presentar nuestro caso, pero lo interrumpo con un gesto. Abro mi caja de madera sobre la mesa de conferencias. Extiendo los recibos de envío, las cartas llenas de mentiras, las facturas de las tarjetas de crédito, el informe médico fraudulento y las pruebas de la falsificación. El silencio que se instala en la sala es denso, opresivo. Dejo que observen los restos de su traición, la prueba innegable de su avaricia. Miro directamente a Brenda. ¿Pensabas que era estúpida? ¿Pensabas que no me guardaría nada? Construiste tu vida de lujo a mis espaldas, y cuando me rendí, planeaste enterrarme viva. Su voz se quiebra al intentar responder. Por primera vez, veo miedo en sus ojos. Miedo real, no ira ni frustración. El miedo de alguien a quien han pillado, de alguien que sabe que el juego ha terminado, y que todas las cartas están sobre la mesa. Su abogado, percibiendo el cambio de ambiente, intenta intervenir, hablando en términos legales, pero este momento ya no se trata de leyes, se trata de moralidad, se trata de la confrontación final entre el sacrificio y la codicia. Brenda, en un último acto de desesperación, recurre al victimismo. Hice todo esto por mi familia, para darles a mis hijos una vida mejor. No lo entiendes. Has estado fuera tanto tiempo. La justificación suena hueca, patética, incluso para ella. La escalada de emociones en la sala es palpable. Lo que empezó como una disputa por dinero y propiedades se ha convertido en una batalla por el alma de nuestra familia.
Cada documento sobre la mesa es testimonio de mi dolor y su avaricia. La tensión crece con cada segundo que pasa, y siento que nos acercamos a un punto de quiebre, un momento en el que las máscaras caerán por completo, y la verdad, con toda su brutalidad, se revelará a todos los presentes. Su abogada, al darse cuenta de que ha perdido el control, pide un descanso. Brenda y Ricardo empiezan a discutir en voz baja, una pelea susurrada llena de acusaciones mutuas. Los observo, sintiéndome extrañamente distante, como si estuviera viendo una película sobre la vida de otra persona. El dolor sigue ahí, pero ahora viene acompañado de una sensación de justicia inminente. Se están destruyendo mutuamente, y ni siquiera tuve que alzar la voz. Simplemente les dije la verdad. La reunión es un fracaso, como esperaba. No hay acuerdo posible. No están dispuestos a admitir su culpabilidad, y yo no estoy dispuesto a aceptar nada menos que la restitución total de mi dignidad y mis bienes. Salimos de la oficina seguros de que la próxima reunión será en el juzgado. La guerra de desgaste se convertirá en una batalla campal, y estoy más preparado que nunca. Esa noche, la soledad en la casa es diferente. Ya no es opresiva. Es una soledad pacífica, como la de un guerrero que descansa antes de la batalla final. Sé que el camino será difícil. Usarán todas las armas a su alcance. Intentarán difamarme, pintarme como un monstruo, pero tengo la verdad de mi lado, y el recuerdo de mi esposa me da fuerzas, y sé que estoy haciendo lo correcto. La dramática ironía de la situación me asalta. Me acusan de estar mentalmente confundido, pero nunca he estado tan lúcido en mi vida. Me llaman egoísta, pero todo lo que he hecho ha sido por ellos. Me ven como débil, pero están a punto de descubrir la verdadera fuerza de un hombre que ha sido llevado al límite y ha decidido no ceder ni un ápice. La vulnerabilidad que sentí al regresar se ha convertido en una armadura. El teléfono suena tarde en la noche. Es un número desconocido. Contesto vacilante. Es Ricardo. Su voz suena ebria, llena de un autodesprecio casi palpable. Papá, lo siento. Ella me obligó. No quise. Las palabras salen atropelladas, una confesión patética y tardía. Intenta salvarse, culpar a Brenda, como siempre. Busca la absolución que sabe que no merece. Tus excusas no valen nada, Ricardo. Le digo con la voz fría como el hielo. Tuviste 11 años para ser un hombre. 11 años para honrar tu palabra. Elegiste ser un cobarde. Ahora, vive con las consecuencias de tu decisión. Cuelgo el teléfono antes de que pueda responder. Esa llamada es el punto más bajo. Es la traición, definitiva, no financiera, sino moral. El intento de eludir la responsabilidad, de hacerse pasar por una víctima. Me siento en el fondo. La confirmación de la debilidad de mi hijo, su total falta de integridad, duele más que la pérdida del dinero. No fue solo un cómplice, fue un participante voluntario, seducido por una vida fácil. El hombre que crié, el niño al que enseñé a ser honesto y trabajador, ya no existe, y esa es la pérdida más dolorosa de todas, una pérdida que ningún tribunal puede reparar. La sensación de vulnerabilidad extrema no se debe a lo que puedan hacerme, sino a la comprensión de en qué se han convertido. La noche después de la llamada de Ricardo fue la más larga de todas. Su confesión en estado de ebriedad y su intento de culpar a su esposa no me trajeron ningún alivio, solo una profunda náusea. La traición ahora tenía voz, y era la voz de mi propio hijo, débil y egoísta. Duermo poco, pero cuando el sol de la mañana entra a raudales por la ventana, no me siento cansado. Me siento purificado por el fuego de la noche anterior. La última gota de esperanza o compasión que pudiera haber sentido por él se ha evaporado. Mientras me preparo para la confrontación final en el despacho del abogado, ya no siento el peso del dolor sino la levedad de la certeza. Entro en la batalla no para salvar a mi familia, sino para salvarme a mí mismo. Llegué a la oficina antes que ellos. Mi abogado, el joven defensor público, me recibió con una mirada respetuosa. Había visto las pruebas, conocía la historia, pero ahora veía un cambio en mí. La víctima había cedido el paso al juez de su propio caso. Cuando llegaron Ricardo y Brenda, acompañados de su abogado,
El ambiente en la sala se volvió pesado, eléctrico. Brenda intentó mirarme con desafío, pero él dudó. Ricardo no podía mirarme, con la mirada fija en un punto cualquiera de la pared. Llegaron ya derrotados, pero aún desconocían la magnitud de su pérdida. La guerra estaba a punto de terminar, y no habría prisioneros. Su abogado empieza a hablar, intentando retomar las negociaciones donde las dejaron, pero mi abogado la interrumpe con un gesto firme. No hay más negociaciones, dice, y su voz resuena en la sala. Tenemos un caso claro de fraude, explotación de una persona vulnerable y falsificación de documentos, que constituye un delito federal. Las pruebas son irrefutables. Luego empieza a detallar, punto por punto, las consecuencias legales a las que se enfrentan. Una demanda civil que los dejaría sin nada y una demanda penal que podría llevar a Brenda a prisión durante varios años. Su rostro palidece al comprender la realidad de sus actos. Es en este punto que intervengo. Abro mi caja de madera sobre la mesa por última vez. Las cartas, los recibos, las facturas. Son más que papel. Son fragmentos de 11 años de mi vida. 11 años de trabajo agotador, de soledad, de cumpleaños perdidos y de noches en las que miraba los retratos de mi familia en busca de fuerzas. 11 años en los que creí construirles un futuro, cuando en realidad solo estaba financiando la demolición de mi propio legado y mi dignidad. El silencio en la habitación es testimonio del peso de mi pérdida, un peso que finalmente se ven obligados a sentir. Ignorando por completo a Brenda, fijo la mirada en Ricardo. Se encoge en su silla, incapaz de sostener mi mirada. Mi voz es baja, ahogada por el dolor, pero firme como el acero. No te envié dinero. Empiezo, cada palabra como un martillazo. Te envié el tiempo que pasé lejos de mis nietos. Te envié mi salud que se desvaneció bajo ese sol implacable. Te envié mi soledad, que fue mi única compañera en un país extraño. Hice todo esto para que tuvieras un hogar, un refugio, no un escaparate de lujo y mentiras. Toda la sala parece contener la respiración, presenciando la ejecución de un alma. Continúo, y las palabras fluyen de un profundo dolor y verdad. Esta casa no se construyó con dólares, Ricardo. Se construyó con los años que perdí lejos de 1970, años que nunca volverán. Y ahora mirándote, me doy cuenta de que desperdicié mi tiempo, mi salud y a mi hijo. Puedes quedarte con lo que quede del dinero, porque ya no me importa. Pero quiero recuperar mis años de paz, y empezaré a recuperarlos hoy mismo, fuera de mi casa, fuera de mi vida. La palabra fuera resuena en la habitación, un decreto final e irrevocable. El silencio que sigue es demoledor. Ricardo finalmente levanta la cara y veo lágrimas corriendo por sus mejillas. No son lágrimas de arrepentimiento, me doy cuenta, sino de autocompasión. La vergüenza de haber sido expuesto, de que su debilidad quede al descubierto ante todos. Brenda intenta decir algo, pero su abogado le pone una mano en el brazo, una clara señal para que guarde silencio. El juego ha terminado. Mi abogado entonces presenta las condiciones de la rendición. Tienen 72 horas para desalojar la propiedad, llevándose solo sus pertenencias. A cambio, consideraría no presentar cargos penales contra Brenda, una última y amarga gota de misericordia. No les queda más remedio que aceptar. La reunión termina. Se levantan y se van en silencio, como fantasmas. Me quedo sentado un buen rato, mirando mi caja de madera sobre la mesa. Siento la mano de mi abogado en el hombro. Lo ha conseguido, señor Javier. Se ha hecho justicia. Asiento. Pero la sensación no es de victoria. Es de profundo vacío. La calma desoladora que sigue a una tormenta devastadora. La justicia puede restituir la propiedad, pero no puede reconstruir una familia ni sanar un corazón roto. Los días siguientes son surrealistas. Veo un camión de mudanzas detenerse frente a la casa. Observo desde la ventana cómo cargan sus muebles caros, su ropa de diseño, símbolos de una vida construida sobre mi ruina. Se mueven mecánicamente, sin intercambiar una palabra. No hay gritos ni drama, solo la triste coreografía de un final. Cuando el camión finalmente se va, Ricardo se detiene un momento y mira la casa, mi ventana.
No hay nada en su mirada más que un vacío infinito. Luego se sube al coche y se aleja, desapareciendo de mi vista para siempre. Al cerrar la puerta tras su salida, un silencio profundo y absoluto llena la casa. Es la primera vez en mucho tiempo que este silencio no es opresivo, sino apacible. Recorro las habitaciones, ahora vacías, que parecen más grandes y espaciosas. Las marcas de los muebles en el suelo son como cicatrices, recordatorios de una enfermedad finalmente erradicada. La casa, que se había convertido en una prisión, ahora respira aliviada, como si también se liberara de un peso. Es mía de nuevo, en toda la extensión de la palabra. Me toma días limpiarlo todo. Tiro los objetos que dejaron, friego el piso para borrar sus huellas. Abro todas las ventanas para que entre el aire fresco y el sol oaxaqueño, purificando cada rincón. Es un ritual de exorcismo. Con cada bolsa de basura que saco, siento que me deshago de una parte del dolor, la ira, la decepción. Poco a poco, la casa vuelve a sentirse como un hogar. Un hogar que me refleja a mí, no a ellos. Un hogar que honra la memoria de Elena. Doña Elvira, mi fiel vecina, me trae una olla de su famosa sopa. No hace preguntas. Simplemente me da un fuerte y largo abrazo. Un abrazo que lo dice todo. Bienvenido de nuevo, Javier, dice con una sonrisa amable. En ese momento, comprendí que la familia que perdí puede ser reemplazada por la comunidad que me acoge. La familia no siempre es de sangre, sino de corazón, la que te acompaña en tus momentos más difíciles, ofreciéndote una sopa caliente y un abrazo sincero. Una semana después, me siento listo para el siguiente paso. Voy al garaje y agarro un mazo pesado, una herramienta que conozco bien. Camino hacia el patio trasero, el cementerio de cemento donde antes estaba el jardín de mi esposa. El sol de la mañana cae a plomo sobre la losa gris y desolada. Miro ese trozo de tierra sellada, el símbolo definitivo del intento de Brenda de borrar el pasado. Podrían cubrir la tierra, pero no podrían matar las raíces que aún vivían debajo. Respiro hondo, levanto el mazo por encima de mi cabeza y lo bajo con todas mis fuerzas. El impacto crea una grieta en la superficie lisa, un sonido de liberación que resuena en el silencio matutino. Un trozo de cemento se desprende, revelando la tierra oscura y húmeda que hay debajo. Sonrío. Es una sonrisa cansada pero sincera, la primera en mucho tiempo. La tierra sigue ahí, viva, esperando. El trabajo será duro, pero mis manos callosas no le temen, lo anhelan. Golpeo una y otra vez. Cada golpe es un acto de rebelión contra lo que han hecho. Cada pedazo de cemento que rompo es una mentira que deshago, una herida que empieza a sanar. El sudor me corre por la cara, mezclándose con lágrimas que no sabía que aún tenía que llorar. No son lágrimas de tristeza, sino de catarsis. Estoy rompiendo las cadenas del pasado, demoliendo la prisión que construyeron, para finalmente poder plantar un nuevo jardín, un nuevo futuro. El trabajo es lento y metódico. Toma días, pero cada día se libera una porción más grande del jardín. Los vecinos me observan, algunos con curiosidad, otros con admiración. No me importa. Es un acto sagrado, una conversación entre esta tierra, yo y el recuerdo de Elena. Siento su presencia a mi lado, animándome, sonriendo al ver que sus queridos rosales tienen la oportunidad de crecer de nuevo. Estoy, literalmente, reconstruyendo mi vida desde cero. Finalmente, se retira el último trozo de cemento. Todo el patio es ahora un campo fértil, irregular y lleno de potencial. Estoy exhausto, con dolores musculares que ni siquiera sabía que existían, pero mi espíritu está ligero. Miro mis manos, sucias de tierra, y veo en ellas no las manos de una víctima, sino las manos de un creador. El hombre que una vez construyó esta casa, con ladrillos y cemento, ahora la reconstruirá con semillas y agua. Voy a mi caja de madera, saco todos los recibos, todas las cartas de traición. Enciendo una pequeña fogata en el patio trasero y las quemo, viendo cómo las cenizas ascienden al cielo. Es el cierre definitivo del ciclo. Ya no necesito esas pruebas. Se ha hecho justicia.
y cargar con el peso de esos recuerdos solo me impediría seguir adelante. El pasado, ahora, es solo ceniza y humo. Dentro de la caja, al fondo, encuentro lo que buscaba. Un pequeño paquete de papel que Elena guardó hace años. Dentro, semillas de sus rosales favoritos. Siempre guardaba semillas, por si acaso llegaba un invierno crudo, decía. No podía imaginar lo crudo que sería el invierno que me tocaría, ni lo valiosas que llegarían a ser esas semillas. Son la promesa de que la belleza puede florecer incluso después de la devastación más profunda. Me arrodillo en la tierra húmeda. Con las manos, cavo un pequeño hoyo. El aroma a tierra mojada me llena los pulmones. Es el aroma de la vida, de la renovación, de un nuevo comienzo. Coloco las semillas con cuidado, como si plantara un tesoro. Las cubro con tierra, una promesa de que las cuidaré, de que las protegeré, tal como debí haberme protegido a mí mismo. Este simple acto de plantar es el acto más poderoso de mi vida. Me levanto y miro el cielo azul de Oaxaca. La casa permanece en silencio tras de mí. Ya no es un lugar de conflicto, sino un santuario de paz. He recuperado mi espacio, mi hogar, mi dignidad. Perdí a un hijo, pero me encontré a mí mismo. El viaje fue el más doloroso que un hombre puede soportar, pero al final comprendí la verdad más profunda de todas. El verdadero valor de una vida no reside en lo que genera, sino en lo que se niega a dar. La gente puede intentar robarte tu dinero, tu hogar, tu paz, pero hay un territorio inviolable, una propiedad que nadie puede tomar a menos que la entregues. Tu honor, el mío, lo he reclamado. Y aquí, en este pedazo de tierra liberado, con las manos sucias y un corazón en paz, empiezo a replantar mi vida, semilla a semilla, bajo la atenta mirada de quienes realmente me amaron. Y eso no lo puede comprar ningún dólar del mundo. La lucha me dejó cicatrices que jamás desaparecerán. La ausencia de mis nietos es un dolor constante, un recordatorio del alto precio de mi paz. Sin embargo, al regar la tierra recién removida, siento florecer una nueva esperanza. No la ingenua esperanza de un reencuentro, sino la madura esperanza de poder construir una nueva felicidad sobre las ruinas de la antigua. Una felicidad más serena, quizás, pero infinitamente más verdadera y auténtica. La primera hojita verde que brote de la tierra será mi verdadera victoria. Será la prueba de que la vida continúa, de que la resiliencia es la fuerza más poderosa de la naturaleza y del espíritu humano. Mi historia no es una tragedia, después de todo. Es una lección de que el respeto por uno mismo es la base sobre la que se debe construir todo lo demás, y que a veces, para salvar tu hogar, primero debes expulsar a quienes nunca entendieron su verdadero significado. La soledad, mi antigua enemiga, se convirtió en una compañera pacífica. Ella y yo hablamos del pasado y del futuro. Me recordó mis pérdidas, pero también mi fuerza. Aprendí a llenar el silencio no con el ruido de la televisión, sino con el canto de los pájaros que regresaban al jardín, atraídos por la promesa de un nuevo jardín. La paz que encontré no es la ausencia de dolor, sino la aceptación de este como parte de mi camino. Mi legado no será la riqueza que dejé, sino la dignidad que me negué a renunciar. Será la historia de un anciano que fue empujado al abismo y en lugar de caer, aprendió a volar con las alas que le quedaban. Y esta historia se contará no con palabras, sino con las rosas que florecerán en este jardín, cada una un testimonio vibrante y silencioso del hogar que el dinero no pudo comprar, ni la traición pudo destruir. La casa está en orden. Mi corazón, poco a poco, también encuentra su lugar. Abro la ventana y el aroma de las primeras flores del barrio entra flotando mezclándose con la tierra. Por primera vez en mucho tiempo, respiro hondo sin sentir una opresión en el pecho. Estoy en casa. Por fin, de verdad en casa. Y por primera vez, la palabra futuro no me intimida, sino que me recuerda a un trozo de tierra fértil, esperando pacientemente las semillas que mis manos callosas aún tienen que plantar. La caja de madera ahora solo contiene el retrato de Elena y el paquete de semillas vacío. Su propósito se ha cumplido.
Ya no es un archivo de dolor, sino un relicario de amor y esperanza. La coloco en la estantería de la sala, no como un monumento a una batalla ganada, sino como un faro para los días venideros, un recordatorio de que, incluso después de los inviernos más largos, la primavera siempre encuentra la manera de llegar, trayendo consigo la promesa de nuevas flores. Sobreviví. Esa es la simple y poderosa verdad que resuena en mí. No solo sobreviví a la explotación y la traición, sino también a la pérdida de mi propia familia. Y al sobrevivir, descubrí una resiliencia que desconocía. La fuerza de un hombre no se mide por lo poco que cae, sino por las veces que puede levantarse, sacudirse el polvo de la injusticia y seguir caminando, con la frente en alto, hacia el sol. Cae la noche sobre Oaxaca y las luces de la ciudad empiezan a parpadear. Dentro de mi casa, enciendo una sola bombilla. Ya no hay oscuridad. La electricidad ha vuelto, al igual que el orden en mi vida. Me siento en el viejo sillón de mi esposa. Cierro los ojos y por primera vez desde mi regreso, siento una paz profunda e inquebrantable. La guerra ha terminado, y en el silencio de mi hogar recuperado, por fin he encontrado mi descanso, no como un regalo de otros, sino como un derecho que me he ganado.